Antes de nada, a todos, profesor Bernardo, benvido a todos. Con seu permiso, vou facer unha pequena introducción para o encargamento desta conferencia nos dous do Ateneo. Vou na ler para non usar do tempo, porque me quero roubar ao conferenciante. A sección de Ciencia, Tecnoloxía e Medio Ambiente do Ateneo de Santiago, que coordina actualmente o profesor Emilio Valadé, e da que eu son membro, ven promovendo ciclos temáticos. A conferencia de hoxe vai ser a cuarta e última deste ciclo Orixes, que se iniciou coa exposición do profesor desta Universidade Manuel Freire sobre a orixe da vida, seguiu coa conferencia do profesor Carlos Pajares sobre a orixe do universo e, moi recentemente, coa disertación do profesor Felipe Gago sobre a orixe dos números, todos estes profesores da Universidade de Santiago. Por que incluímos neste ciclo a conferencia do profesor Enrique Fernández, Origen del lenguaje, Orígenes de las lenguas, Desaparición de las lenguas? Tratarei de esbozar con brevidade a secuencia que nos trouxo ata aquí. Compensando polo que podemos chamar antecedentes, compre sinalar o desacoudo, chamando así, que moitos de nós, seguramente, hemos experimentado en algúns momentos da nosa vida ante a percepción da nosa ignorancia sobre este tema realmente tan básico da orixe e evolución da linguaxe. E, por outro lado, a ineludible toma en consideración da presenza e convivencia de dúas linguas aquí na nosa terra. Falando sobre estes temas nunha reunión da nosa sección, eu mesmo comentei que hai xa uns cantos anos quedara deslumbrado, permítase a palabra, tras a lectura dun libro que descubría, grazas, aínda que non o saiba, o ilustre e nunca sexe suficientemente louvado profesor Antón Santamarín desta universidade, que nun determinado contexto na escolla de títulos que se consideran clásicos no pensamento, mencionou e louvou diante dunha persoa moi próxima a mí o libro Geni, Popoli e Lingue de Luigi Luca Cavalli Sforza, publicado en Italia no ano 1996 e editado en español por Crítica xa no ano 1997, traducido Genes, Pueblos e Lenguas. Dado que a miña ocupación durante bastantes anos desenvolverase no ámbito da estatística, ese tan sonoro, xa sei, profesor Bernardo, que sonoro, e para nós non é un valor absoluto e universal, pero para nós é sonoro, Luigi Luca Cavalli Sforza, asociei-no a xiña a citas bibliográficas en relación con certos métodos estatísticos que non vou citar. Porque a miña curiosidade viuse incrementada. E xito que adquirí o libro, coa súa lectura produciuse así ese deslumbramento ao que me referí. Dado que varios membros desta sección de ciencia tamén coñecían a obra de Cavalli Sforza, concluímos que parecía un bon marco de referencia para encarreirar o tema da linguaxe, pero que cumpría recabar máis información desde o ámbito da lingüística. De inmediato, pensamos en aproveitar o contacto que o Ateneo de Santiago establecera con outro ilustre e louvado profesor da Universidade de Santiago, Guillermo Rojo, que impartirase aquí unha magnífica conferencia sobre linguas, internet e sociedade do conhecimento. O profesor Guillermo Rojo, a pesar da validade das nosas indicacións sobre o enfoque do tema, entendeu perfectamente o que pretendíamos e falounos do profesor Bernárdez e especificamente deste seu libro Que son as lenguas. Eu o comprei xa na segunda edición revisada de 2004 nunha librería de Santiago. Había este exemplar que adquirí en canto lín o índice e sobre todo lín a introducción
e o comezo do capítulo 1, debo dicir, a risco de que me chamen exagerado ou algo peor, que me emocionei. Pensei, isto é justamente o que eu querería saber, e ainda máis, esta é a forma en que me gustaría que se tratasen estes temas. Permítanme ler as 10 subpreguntas que figuran no capítulo 1 titulado "Cuántas lenguas hai?", e que, di o profesor Bernardo, este libro intentará dar respuesta a la mayoría de estas preguntas. E as preguntas son: 1. ¿Qué es una lengua y un dialecto? Y todo eso. 2. ¿Por qué hay tantas o tan pocas? 3. ¿De dónde han salido? ¿Cómo se relacionan unas con otras? Si es que se relacionan. 4. ¿Qué sucede con ellas al pasar el tiempo? ¿Desaparecen igual que las especies biológicas y las estrellas? ¿Hay lenguas en peligro? 5. ¿Es lo mismo lengua que lenguaje? 6. ¿Hay más lenguas ahora que en épocas anteriores o menos? 7. ¿Contamos los lenguajes animales? 8. ¿Los niños hablan la misma lengua que los adultos? ¿Cómo la aprenden? ¿Y los hombres y las mujeres? 9. ¿Hay lenguas mejores y peores? ¿Más o menos primitivas? ¿Más o menos perfectas? ¿Más y menos puras? 10. ¿Cómo cambian las lenguas? Ben, vou dedicar apenas uns segundos a falar do currículo do profesor Enrique Bernardo. Basta con poner o seu nome no buscador en internet para que apareza información abundante sobre a fecunda trayectoria deste catedrático de Lingüística General da Universidade Complutense de Madrid, autor de varios libros, este por suposto, e de moitos artigos nas máis prestixiosas revistas científicas e de moi apreciadas tamén traduccións desde as linguas nórdicas e tamén, por certo, os contos de Andersen. Só mencionarei, para rematar, repito que calquera que este interesado ven na página web da Universidade Complutense de Madrid o magnífico currículo do profesor. Señalaré simplemente as 5 líneas de investigación que figuran aí nesa página web, nas que escriben ao profesor Bernardo. Lingüística histórica, especialmente das linguas germánicas, lingüística cognitiva, lingüística textual, lingüística antropolóxica e estudios nórdicos, especialmente islandeses. Profesor Bernardo, damos de novo a benvida ao Ateneo de Santiago. Muchas gracias. Boas tardes, muitas gracias. Muitas gracias à organização destas conferências, ao Ateneo, e especialmente aos coordinadores, pela invitação a vir a Santiago. E com isto acaba a ser mais ou menos meu galego. Poderia continuar em português, mas é sempre um problema se eu falo em português e pretendes falar galego, não falas nem galego nem português, mas chinês, turco, uma língua desconhecida. Então, como o meu galego não vai muito longe, vou falar em castelhano. Y en castellano vuelvo a dar las gracias por la presentación tan amable que se ha hecho y por esta invitación. Para mí es realmente una alegría estar otra vez en Santiago. Vengo mucho, por unos motivos o por otros, pero sea por unos motivos o por otros, pues, quien no está contento de venir a Santiago es que tiene algún serio problema, probablemente neuronal, o sea, de la neurona que sería Santiago. Y bueno, voy a hablar del origen del lenguaje. Siempre que se habla de este tema se hace referencia a lo mismo.
que la Sociedad Lingüística Francesa de París en el siglo XIX prohibió toda comunicación que tratara de este tema porque no se podía enfocar desde un punto de vista mínimamente científico. Esto se ha repetido miles de veces y de hecho no ha habido apenas estudios serios desde la lingüística ni de otras disciplinas sobre el origen del lenguaje porque es que no tenemos manera, aparentemente, de llegar muy lejos con ello. El lenguaje no fosiliza, no tenemos acceso no ya a la lengua de los que pintaron la cueva de Altamira, por ejemplo, hace 30.000, 20.000 años, si contamos las del sur de Francia, es que tampoco, pues mucho menos aún, si nos vamos a hace 100.000 años, 200.000 años, o no se sabe cuántos años. ¿Cómo podemos llegar a saber algo al respecto? Últimamente, sin embargo, se ha empezado a trabajar bastante en este terreno, porque ahora tenemos algunas vías que nos permiten profundizar. Lo que voy a hacer es presentar en primer lugar un planteamiento general de dónde están los problemas de estudiar el origen del lenguaje o es el origen de las lenguas. Y por otro lado vamos a ver, y me voy a centrar más en eso, lo que hoy día podemos suponer con cierta base para lo que sería el origen, el desarrollo inicial del lenguaje, incluso algunas características posibles, hipotéticas, de las lenguas más antiguas. Como vamos a tener ocasión de ver, sobre los orígenes del lenguaje no se publica solamente en revistas de lingüística, sino en revistas de tema científico. Lo que voy a traer van a ser referencias a revistas como Science, Nature, los Proceedings of the National Academy of Sciences y demás. Esto es en ámbitos muy científicos donde lingüistas, en colaboración con personas de otras profesiones, intentan aproximarse a algo de esto. Voy a seguir un poco un modelo que planteó un lingüista sudafricano, Rudolf Botha, que habla de la aproximación a la historia y al origen del lenguaje a través de ventanas. No podemos verlo todo, pero por una ventana vemos un cachito, por otra vemos otro cachito. Así que vamos a empezar. En primer lugar tenemos que hacer una advertencia. Se suele hablar origen del lenguaje. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Qué es eso del lenguaje? Normalmente se habla del lenguaje como si fuera un objeto claro, evidente, que está ahí, que podemos acceder a él, y sin embargo no es así. El lenguaje es una construcción abstracta, el concepto de lenguaje que hacen los lingüistas y por otro lado a veces los psicólogos y demás, pero no es algo que esté ahí. Lo que tenemos son las lenguas. Tenemos lenguas diversas y entonces ¿qué tenemos que hablar? Origen de las lenguas, origen del lenguaje. Hay un problema, que en realidad es un problema creado por la misma lingüística, que se ha dedicado a decir tenemos que estudiar el lenguaje y no las lenguas específicas. Incluso se habla de que el niño aprende el lenguaje. Eso es mentira. El niño aprende en los principios gallego, turco, san o girbal. Bueno, girbal ya no, me parece que es una lengua australiana que ya no la aprenden los niños. Entonces, la cosa es bastante complicada. Y por otro lado, si hablamos de lenguas pero no de lenguaje, pues tenemos que las lenguas desaparecen. Mientras que si hablamos de lenguaje, no, pero el lenguaje, ¿qué es? Es una construcción, es una manera de hablar de todas las lenguas y de todas las propiedades de los seres humanos, etc. Se suele hablar del lenguaje como una facultad de lenguaje, o incluso como un órgano biológico. Todo esto viene de Chomsky, que como decimos algunos lingüistas no chomskianos malintencionados, Chomsky, que es un pensador muy interesante en ciencia política, con lo cual ya queda uno marcado como no chomskiano en lingüística. Yo fui chomskiano, lo suelo decir, de los primeros en España, pero me curé.
se decía, esto es una facultad, un órgano biológico, igual que el órgano de caminar o de volar en las aves, o el órgano de la visión, o el sistema digestivo humano, cosas de estas, ¿no? Y Chomsky negaba, y lo niega específicamente y explícitamente, todo interés científico a lo que son las lenguas individuales. Dice que eso no es objeto de estudio, que lo que nos interesa es el lenguaje como algo que está de manera innata en nuestra mente. Se ha hablado de bioprograma, se dice, pues bueno, que hay una manera que empieza, que se ve en los niños y en la evolución de los orígenes del lenguaje, y en lo que se llaman lenguas criollas y lenguas pidgin, que se empieza prácticamente sin sintaxis y luego se va aumentando y tal. Esto es algo que para aceptarlo hay que partir de unas ideas muy parecidas a esto de Chomsky de antes, pero hay que mencionar. Las lenguas entonces serían una cuestión secundaria. Pero claro, ¿qué es lo que podemos observar? Lo que podemos observar son lenguas. No podemos observar el lenguaje, nunca, de ninguna manera. Un niño aprende una lengua, o dos, o tres, o cuatro, a la vez, pero no aprende un lenguaje. Pese a que, por perversiones peculiares, pues ahora en la clase de lengua en los colegios se le llama muchas veces clase de lenguaje. Ahora tenemos lenguaje, ¿no? Ahora hay lengua española, o lengua gallega, o lengua catalana, o lo que sea, ¿no? Pero son formas de hablar que no nos damos cuenta de que nos llevan por unas vías que no son adecuadas. Lo cierto es que, utilizando los mismos métodos matemáticos que se utilizan en biología evolucionista y en el estudio de las especies, aplicando eso mismo al lenguaje, a las lenguas, pero lenguaje lo voy a utilizar como una manera genérica de hablar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con todas las lenguas, todas esas cosas. El fenómeno, ¿no? Una denominación, pero a la cual yo no doy realidad independiente, sino que es simplemente una manera cómoda de hablar de ello. Para mí lo que interesan más son las lenguas en sí. Pues se ha calculado que desde que empezó a haber lenguas, pues ha habido entre 150 y 500.000 lenguas, que es un margen bastante grande. Obviamente no podemos afinar más, esto se ha hecho teniendo en cuenta el tamaño de los grupos a lo largo de la historia del ser humano, pero claro, esto es muy difícil de especificar, porque ¿desde cuándo contamos? Lenguas las ha tenido solamente el Homo sapiens, llamado sapiens sapiens. Los neandertales tenían también lenguas y tenemos que aumentarlo. Y antes de los neandertales también había, no había. ¿Cuándo empieza el lenguaje? ¿Cuándo empiezan las lenguas? Mire usted, es un poco difícil de saber. Algo veremos al respecto de lo que podemos establecer como hipótesis. Para Chomsky, el que haya tantas lenguas es una cuestión secundaria, no es un problema, son epifenómenos. Esto es, si estudiamos el lenguaje como tal, como entidad abstracta, todo lo que sea interesante de las lenguas viene ahí dado. Y en consecuencia, desde ese punto de vista, el que una lengua desaparezca o no, pues nos da igual, porque el lenguaje no desaparece. Esto quiere decir, el ser humano no desaparece, pero las lenguas sí. Esto es una cosa que políticamente es defender bastante lo que es la globalización y el pensamiento único, de decir, pues bueno, todas esas diferencias, si somos todos iguales y todos comemos en McDonald's con la opción de Kentucky Fried Chicken, incluso de alguno más, pues todo es perfecto, todo es maravilloso. Bien, pasando de aquí a otro tema. Se dice tradicionalmente, lo que separa a los seres humanos de los animales es sobre todo la existencia del lenguaje. Y entonces pues nadie preguntaba, ¿y eso cómo lo sabes? Dices, hombre, porque no hablan. O sea, aquí soltamos un chimpancé y no nos habla, no nos dice cosas que nosotros entendamos, claro.
Pero claro, también va a hacer muchas cosas que no hacemos nosotros. No solamente va a comunicarse y a hacer ruidos que no corresponden a ninguna lengua humana, sino que va a tener muchas formas de conducta que no son iguales que la conducta humana, pese a que nos parezcamos bastante. Desde que se empezó a ver lo que hoy día se llama cognición animal, pues se ha cambiado bastante la perspectiva, porque se ha empezado a ver que los animales tienen unas capacidades muy superiores a las que suponíamos. Lo que pasa es que, claro, si no sabemos qué es lo que hacen y simplemente lo queremos comparar en términos de lo que hacemos nosotros, pues vamos mal. Recordemos que el estudio de los animales en su entorno natural, de los chimpancés, de los orangutanes, de los bonobos, de los gorilas, pero también de las ballenas y de los delfines, es extraordinariamente reciente. Realmente nadie sabía cómo se comportaban los chimpancés en su entorno, ni qué hacían los bonobos en su entorno. Y se decía, los orangutanes son animales solitarios, y se ha podido ver que no son tan solitarios, que depende de la cantidad de alimento que hay a su disposición. Si hay mucho alimento, pues forman grupitos y están tan contentos y no tienen ningún problema. O sea, que en realidad la cosa es que podemos decir que los animales no tienen lenguaje, pero si miramos realmente las cosas, todo se hace más complejo. Y en los últimos 2 decenios, el avance en la investigación sobre los animales, especialmente sobre los primates, pues es enorme.